Buenas tardes, mi nombre es Shakira Montilla, me corresponde hablar sobre la clasificación de los aceros. Los aceros se clasifican en 5 grupos principales. Aceros al carbono. El 90% de los aceros son al carbono. Estos aceros contienen una cantidad diversa de carbono, menos 1,65% de manganeso, 0,6% de silicio y un 0,6% de cobre. Se fabrican carrocerías de automóvil, estructuras de cobre, de construcción, pasadores de cabello, etc. Los aceros aliados están compuestos por una proporción determinada de vanadio y molibdeno. Otros elementos también que los componen, además que mayores cantidades de manganeso, silicio y cobre, y los aceros de carbono. Estos son para fabricar engranajes, ejes, cuchillos, etc. Los aceros de baja aleación ultrarresistente. Es la familia de aceros más resistente de los 5. Estos aceros son más económicos, sin embargo se les da un tratamiento especial que hace que su resistencia sea mayor que el carbono. Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación que mantienen brillantes y resistentes al momento de la oxidación. También se emplean mucho para tuberías, depósitos de petróleo y productos químicos. Aceros de herramientas. Estos aceros se emplean para fabricar herramientas y cabezales de cortes y moldeados de máquinas que contiene wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación que proporcionan dureza, durabilidad y resistencia. Los aceros estructurales pueden ser laminados económicamente en una variedad de formas, tamaños, sin ningún cambio apreciable por sus propiedades físicas. Normalmente son ventajosos porque son aquellos que tienen grandes módulos de proporciones en sus áreas. Los perfiles de acero se identifican por las formas de su sección transversal, como por ejemplo los ángulos de setas y placas. Es necesario tanto como para establecer una clara distinción entre vigas estándar americanas, vigas de patín ancho, ya que ambas tienen sección en el lado interno de los patines de una viga. Aceros de baja aleación y alta resistencia. Existen un gran número de aceros de alta resistencia y baja aleación cubiertos por las normas AST bajo varios números, además de contener carbono y manganeso. La resistencia de estos aceros se debe a que se usan como elementos de aleación: columbio, vanadio, cromo, silicio, cobre y níquel, y entre otros. Estos aceros contienen límites de fluencia, son tan bajos y tan altos que estos aceros contienen mucha mayor resistencia a la corrosión que los aceros simples al carbono. Buenas, mi nombre es Carlos Enrique Báez Gutiérrez y les voy a hablar sobre aleaciones. Para empezar les voy a hablar sobre aceros aleados térmicamente usados para la construcción. Estos aceros contienen elementos de aleación en mayor cantidad que los de baja aleación y alta resistencia. Además se tratan térmicamente por revenido y templado. Para obtener aceros tenaces y resistentes se enlistan en las normas ASTM con la designación A514 y tienen límites de fluencia de 90.000 a 100.000 psi, de 6.300 a 7.030 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, dependiendo del espesor. ¿Qué es una aleación? Una aleación es una combinación de elementos metálicos que está compuesto por dos o más elementos metálicos sólidos. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como hierro, aluminio, cobre, plomo,
ejemplos concretos de una amplia gama de metales que se pueden hallar. El elemento aliante puede ser no metálico, como el fósforo, el carbono, el silicio, el azufre y el arsénico. Los tipos de aleaciones. Tenemos el acero. Es aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,08 y el 1,7% en peso de su composición. El acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo del 10% al 12% de cromo contenido en masa. El álnico, formado principalmente de cobalto, de 5,24%, aluminio de un 8 a 12% y el níquel de 15 a 26%, aunque también puede contener cobre, un 6%. El alpaca es una aleación ternaria compuesta por zinc de 8 a 45%, de cobre de 45 a 70% y níquel de un 8 a 20%. El bronce es toda aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y el segundo aparece en una porción del 3 al 20%. Otros tipos de aleaciones también tenemos el cruconíquel, crupoaluminio, el latón, el magal y el mangan, entre otros. Aleaciones martensíticas. Como contienen del 12 al 20% de cromo con cantidades controladas de carbono y otros aditivos. El tipo 410 es un miembro característico de este grupo. Esas aleaciones se pueden endurecer mediante el tratamiento térmico, con un aumento en la resistencia a la tracción de 550 a 1380 megapascal. Aleaciones inoxidables vaciadas. Las técnicas de fundición requieren un rebalanceo de las composiciones químicas forjadas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada por esos cambios de composición. Los miembros característicos de este grupo son el CF similar al acero inoxidable, del tipo 304, y el CF del 8M similar al tipo 316 del CD-4M de cobre, que tiene una resistencia mecánica al ácido nítrico, al sulfúrico y al fosfórico. Tenemos las aleaciones medias y las aleaciones altas. Las aleaciones medias, estas aleaciones tienen una aplicación muy amplia en los sistemas de ácido sulfúrico. Las aleaciones altas, el bajo nivel de impurezas reduce sustancialmente el riesgo de la corrosión en la precipitación de las superficies límites de los granos en las zonas afectadas por el calor de la soldadura. Aceros de construcción. Los aceros de construcción generalmente se emplean para la fabricación de piezas, órganos o elementos de máquinas y de construcción y de instalaciones. En ellos son fundamentales ciertas propiedades de orden mecánico, como la resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la fatiga y al alargamiento. Los tipos de acero al carbono para la cementación. Tenemos el acero 1010, el acero 1015, el acero 1022, el acero 1020, el acero 1030, acero 1045 y entre otros. El acero 1010 es un acero muy tenaz para piezas de pequeño tamaño. El acero 1015 para construcciones mecánicas de baja resistencia. El acero 1022 para partes de vehículos y maquinaria que no están sometidas a grandes esfuerzos mecánicos. El acero 1020, esta clase de acero puede ser empleado en piezas que no están sometidas a fuertes esfuerzos mecánicos. El acero 1030, acero para un templete y revenido para los más amplios usos, tales como ejes, árboles y todas aquellas piezas que no estén sometidas a fuerzas y esfuerzos mecánicos. El acero 1045 es un acero muy apropiado para piezas de pequeño tamaño que pueden templarse a inducción. Nomenclatura de los aceros y sistemas SAE y AISI. En el sistema SAE, AISI, los aceros se clasifican con 4 dígitos. Los primeros 2 dígitos se refieren a 2 elementos de aleación más importantes y los otros 2 o 3 últimos dígitos dan la cantidad de carbono presente en la aleación. Un acero de 1040 AISI es un acero de 0,4% de carbono. Un acero 4340 AISI es un acero aliado que contiene de 0,4%
0.4% de carbono al 43. El 43 indica la presencia de otros elementos aliantes. Las convenciones para el primer dígito son manganeso, níquel, cromo, principalmente el aliante es el cromo. El molibdeno, el cromo vanadio, principalmente el aliante, el cromo. El níquel y cromo molibdeno, el principal aliante es el molibdeno. Y el níquel de cromo y molibdeno, principal aliante, el níquel. Bueno, mi nombre es Néstor Gómez y a continuación les hablaré sobre la influencia de los elementos de aleación en las propiedades de los aceros. Si bien sabemos que los aceros contienen elementos en las aleaciones que mejoran algunas de sus características fundamentales, estos aceros pueden contener los siguientes elementos: el boro, que se ha visto que en pequeñas cantidades mejora la templabilidad, siendo en este aspecto el más efectivo; el cobre, que suele emplearse para mejorar la resistencia a la corrosión de ciertos aceros. También tenemos el titanio, utilizado para desoxidar y afinar los granos. Luego tenemos el cobalto, que en combinación a la ferrita, que se combina con la ferrita para aumentar su dureza y resistencia. Esto como para nombrar a grosso modo uno de los tantos elementos empleados en estas aleaciones. Ahora hablaremos de los aceros inoxidables, que son una gama de aleación que contiene un mínimo del 11% de cromo, el cual forma en la superficie del acero una película pasivante extremadamente delgada, continua y estable, dejando la superficie inerte a las reacciones químicas. La selección de los aceros inoxidables puede realizarse de acuerdo a sus características, de acuerdo a la resistencia a la corrosión y a la oxidación, de acuerdo a sus propiedades mecánicas, por las características de los procesos de transformación, por el costo total o por la disponibilidad del acero. Estos aceros inoxidables pueden clasificarse de la siguiente manera: los aceros inoxidables martensíticos, que estos son la primera rama de los aceros inoxidables, llamados simplemente al cromo. Y estos fueron los primeros desarrollados industrialmente, los cuales contenían de 0,2 a 1,2% de carbono y de 12 a 18% de cromo. Las propiedades de estos aceros son elevada dureza, gran facilidad de maquineo y resistencia a la corrosión moderada, y usualmente son aplicables para flechas, instrumental quirúrgico y cuchillería. En otra clasificación encontramos los aceros inoxidables ferríticos, considerados simplemente al cromo. Y estos poseen un contenido de 12 a 18% de cromo, pero el contenido de carbono es menor al 0,2%. Estos presentan como propiedades buena resistencia a la corrosión, mediana dureza, y estos son utilizados en equipos y utensilios domésticos, en aplicaciones arquitectónicas y decorativas. Y por último, tenemos los aceros inoxidables austeníticos, que son los más utilizados por su amplia variedad de propiedades. Se obtienen agregando níquel a la aleación. Para este, el contenido de cromo varía de 16 a 18%, el níquel de 3,5 a 22% y el de molibdeno de 1,5 a 6%. Sus propiedades son excelente resistencia a la corrosión, excelente factor de higiene y limpieza, facilidad de transformación, entre otros. Estos son utilizados en equipos de utensilios domésticos, hospitalarios, industrias alimentarias, para los tanques y tuberías. Sabemos que los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en varios sectores, desde los más sofisticadas aplicaciones industriales hasta los utensilios domésticos.
contribuyendo a satisfacer las necesidades del ser humano como alimentación, salud, construcción, medio ambiente, transporte y energía. Una de las aplicaciones de estos aceros inoxidables son: en el hogar se utilizan para las cubierteras, para los fregaderos o sartenes. En el ámbito de ciudad tenemos o lo podemos encontrar en las paradas de autobuses, cabinas telefónicas, mobiliarios y fachadas. Y por último, en la parte industrial lo encontramos en equipos para fabricar alimentos, plantas de tratamiento de agua, plantas químicas y electroquímicas.